aunque estadísticamente hablando no estamos mal en Panamá, afortunadamente la situación del COVID ha mejorado. Lo cierto es que en las últimas semanas se ha dado un aumento de casos y eso tiene preocupados a las autoridades de salud. Ya tenemos para hablar de este tema listo con nosotros al doctor Eduardo Ortega, él es secretario nacional de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, SENACIT. Doctor Ortega, buenos días, bienvenido. Buenos días, Flor, un placer estar contigo. Gracias por atendernos esta mañana. Doctor, ante estos elementos que hemos estado mencionando de aumento de casos de la variante Delta en nuestro país, de la preocupación que tienen ustedes por el inicio de una cuarta ola, ¿qué debemos hacer rápidamente para contrarrestar esta posibilidad? Volver a lo básico, Flor. Creo que habíamos aprendido o hemos aprendido a lo largo de los últimos 18 meses qué hacer. Panamá es un ejemplo en la región por el manejo de la pandemia. Hemos tenido 3 olas, hay países que han tenido 4 y 5 olas. La mascarilla sirve para todas las variantes, una buena mascarilla en los momentos y sitios adecuados, actividades externas en lugar de actividades en lugares encerrados y evitar las aglomeraciones, pantalla facial en el transporte público y distanciamiento adecuado y vacunarse, ¿no? Unas son medidas inespecíficas generales que nos ayudan, las otras son bastante más específicas. Es una enfermedad prevenible por vacunación. El debate de que si te infectas aunque estés vacunado, para mí es inválido. Una cosa es infectarte y otra cosa es enfermarte. De hecho, tenemos vacunas que históricamente las recibes y te infectas, pero no te enfermas. Y te voy a dar 2 ejemplos de una que implementamos hace algunos años en Panamá, que es la vacuna contra rotavirus, que evita la diarrea en niños pequeños. Ese es un virus que mataba a 500.000 de niños a nivel mundial. Era la causa más importante de hospitalización por diarrea en Panamá. Y desde hace 15 años que nosotros implementamos la vacuna, aunque los niños se infectan y algunos tienen diarrea leve, no van al hospital y no mueren por diarrea. La otra es la poliomielitis. Estamos a punto de erradicar la poliomielitis de la faz de la tierra. No existe en América desde hace ya 30 años aproximadamente, es una enfermedad que te vacunas, y de hecho te vacunas durante el primer año de vida 4 veces, a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses y al año de edad, y después a los 4 años te dan otra vacuna, te infectas pero no te enfermas. Esos son ejemplos de vacunas. Esta no es una vacuna diferente, queremos hacerle daño a una vacuna que ha llegado para rescatarnos de la peor pandemia que ha ocurrido en los últimos 100 años. En 1918, con la pandemia previa, no teníamos vacunas y vimos lo que sucedió. Cuántos cientos de millones de personas fueron afectadas y cuántos millones de millones murieron por la pandemia de influenza previa. Esto no es influenza, esto es más grave que influenza, tiene una letalidad más alta que influenza, y tenemos una vacuna para prevenirlo. No entiendo por qué teniendo la medida que te va a salvar la vida no la utilizas. Es gratis, está disponible en todo el país. Tenemos 2 de las mejores vacunas del mundo y no estamos yendo a vacunarnos. Hay un tema sociológico, antropológico que tenemos que estudiar más y con la ayuda de los antropólogos y sociólogos ver qué tenemos que cambiar, porque nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Sí, en Panamá, hay algo abierto por aquí. En Panamá al inicio la vacunación fue muy exitosa, digo, todavía lo es, pero la gente quería vacunarse y de hecho la gente iba a los centros de vacunación a vacunarse, pero de repente hubo como un parón. ¿Qué sería lo que pasó? Y de hecho, Flor, no es una sorpresa, ¿no? Comenzamos a vacunar en enero, no teníamos las dosis que queríamos, vacunamos primero por riesgo, vacunamos al personal de salud de primera línea, a los mayores de 65, a los encamados, y así progresivamente fuimos vacunando. Cuando nos llegaron las vacunas en gran cantidad en finales de julio, agosto y septiembre fue verdaderamente, yo diría, un parteaguas. Fue impresionante el país, excepto Ecuador, que alcanzó la mayor velocidad de vacunación en todas las Américas, incluyendo Canadá y Estados Unidos y Norteamérica, que tenían más vacunas que nosotros y más recursos económicos.
Panamá los sobrepasó a todos. Lógicamente, esos vacunados, primero son los más interesados, son los que tienen más riesgo, son los convencidos, es la mayoría de la población. Hoy tenemos, de los que podemos vacunar, 79% con 2 dosis, 89% con 1 dosis, mayores de 12 años de edad. Se van agotando, lógicamente el grupo de vacunables se va agotando, pero entonces ha arreciado, yo diría, hay dos o tres componentes, diría Flor. Uno es el éxito de la vacunación. Hemos estado, lógicamente, felicitándonos por lo que hemos hecho. Ha disminuido la severidad de la pandemia en el país gracias a las medidas de salud pública y a las vacunas. Hemos sido complacientes de alguna manera con lo que estamos observando y los mensajes antivacunas han arreciado. Y creo que hay un grupo de personas confundidas. A mí no me preocupan los antivacunas, te soy sincero, porque si esos están convencidos de que no se quieren vacunar, yo no voy a intentar convencerlos, ¿no? Ese es su problema. Lo que me preocupa es el mensaje confuso, malintencionado, que dirigen a las otras personas porque las confunden. Claro. Y esas otras personas, entonces, al estar confundidas y tener dudas, no se vacunan. Claro. Ese es peligroso. Entonces, doctor Ortega, como bien decía su colega Margarita del Val, una de las científicas más importantes de España, lo que estamos viendo en este momento es una pandemia de no vacunados. Totalmente, ¿no? Cuando nosotros analizamos en nuestro país los fallecimientos, 90% no estaban vacunados. El 10% que ha fallecido vacunado son personas de los extremos de la edad, más de 80 años, personas con comorbilidades muy importantes, obesidad extrema, diabetes, hipertensión, personas que tienen tumores, que tienen alteraciones en la respuesta inmune. Por eso es que nosotros recomendamos hace algunas semanas la tercera dosis para los inmunosuprimidos, y esa tercera dosis había que darla en un plazo de 4 semanas después de haber completado la segunda, porque esas personas entre el 40 y 60% no responden a 2 dosis. El refuerzo es otra cosa, y creo que es importante, lo hemos enfatizado en varias conversaciones que hemos tenido, pero creo que ahora que se anunció la expansión de la edad del refuerzo, ha habido una nueva confusión de qué es una tercera dosis y qué es un refuerzo. El refuerzo es para aquellos que ya tienen 6 meses de haber completado la segunda dosis de la vacuna. Porque hemos notado que la capacidad de la vacuna para protegerte contra la infección y la enfermedad leve ha ido disminuyendo progresivamente. No podemos esperar que disminuya para la hospitalización, enfermedad grave y muerte y entonces dar la recomendación. Esto es una señal de que la vacuna está disminuyendo su efectividad. Esto no nos debe sorprender, esta es una vacuna nueva. Es una vacuna que se desarrolló con un intervalo de 3 semanas, aunque en Panamá la pusimos 4 semanas y creo que eso fue adecuado. Hoy sabemos que extendiendo un poco el intervalo, la vacuna funciona mejor. El problema es que en ese intervalo de dosis las personas quedan susceptibles a enfermarse porque una sola dosis no te protege tan eficientemente como 2 dosis. Creo que ese es un tema que ha hecho que al tener un intervalo relativamente corto, la vacuna ha ido perdiendo su efectividad. No podíamos tener 8 semanas, aunque en algún momento se recomendó y los ingleses lo hicieron, porque estábamos en el medio de una pandemia y lo que querías era completar el esquema lo antes posible para proteger a las personas. Hoy sabemos que ese intervalo probablemente fue más corto y que esa tercera dosis que estamos dando o ese refuerzo que estamos dando a los 6 meses muy probablemente es parte del esquema primario, ¿sí? De nuevo, les recuerdo, a nuestros niños, yo tengo nietas ya de 2 años, les vacunamos a los 2, 4, 6 y 12 para difteria, toferina, tétanos, hepatitis, le ponemos neumococo, le ponemos rotavirus también a los 2 y 4 meses. O sea, las vacunas las damos repetidamente y los intervalos son variables. Aquí decidimos 3 semanas por la urgencia. El hecho de que estemos dando un refuerzo a los 6 meses no significa que falló la vacuna. Significa que probablemente el esquema correcto son 3 dosis, no son 2. El tema es que cuando vimos la eficacia de 2 dosis fue tan espectacular, el 93 y 94% de eficacia que vimos con 2 dosis, con una tecnología nueva para una vacuna, porque teníamos 30 años estudiando esta tecnología.
nueva porque era la primera vacuna que se desarrollaba, pero había 30 años desarrollando vacunas de RNA y de DNA. Ahora los expertos opinan, y hay buenos expertos en este país en vacunología, porque esta es una especialidad. No todo el mundo sabe vacunología. Hay gente que sabe de vacunas, los pediatras son muy buenos en vacunas, los epidemiólogos, los salubristas, los vacunólogos es una ciencia diferente. En este país hay gente que sabe de vacunología. Y en el mundo hay gente que sabe de vacunología. Tenemos 224 años estudiando vacunas. La primera vacuna que científicamente se desarrolló, la desarrolla Edward Jenner en Inglaterra. Y esa vacuna, la primera vacuna científicamente probada, erradicó la viruela de la faz de la Tierra. 300 millones de muertos el siglo pasado por viruela. ¿Quién la erradicó? Una vacuna. Ya no existe viruela en el mundo. Polio existe en 2 países en el mundo. Hoy, en Panamá no hay rubiola congénita, en Panamá no hay poliomielitis, gracias a las vacunas. Fíjese, doctor Ortega, que hay un punto que llama la atención y yo me voy a poner del lado contrario, ¿no? Sí. No de las personas que son antivacunas, sino las que dudan de la vacuna, que es completamente diferente por el tiempo de desarrollo, etcétera, etcétera, porque hay que dejar claro, los tiempos estimados para el desarrollo de una vacuna son entre 5 y 10 años, y el hito de la humanidad fue desarrollar esta vacuna en pocos meses. Hay quienes dicen, miren lo que está pasando en Europa. Vemos la situación en Dinamarca, en Países Bajos, en Austria, en Alemania. Y más allá de decir lo que usted mencionaba, de que es una pandemia de no vacunados, hay quienes dicen, bueno, pero entonces, ¿qué pasa con la eficacia de las vacunas? ¿Hasta qué punto o cuál es el punto de la inmunidad de rebaño? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque muchos de estos países, si bien es cierto, no han alcanzado el 70% de ciudadanos vacunados a nivel de su población general, como lo plantea la Unión Europea, están entre el 69 y el 65%. ¿Ustedes han estudiado cuál es el porcentaje de la inmunidad de rebaño que se necesita o que necesita un país para que los casos no aumenten? Gracias, Gonzalo. A ver, el primer iPhone nos tomó desarrollarlo no sé cuántos años, o del primer celular que tuvimos que parecía un ladrillo al iPhone que tuvimos hoy nos tomaron muchos años. Hoy, cada año, cada 2 años tiene un iPhone nuevo. Entonces, en el siglo pasado nos tomaba 5 a 10 años desarrollar una vacuna. Estamos en el siglo XXI. Volamos, hacemos cosas que no podíamos hacer. Tenemos una computadora en el bolsillo. ¿Ah? Antes no te podías meter una computadora en el bolsillo. Hoy tienes una computadora en el bolsillo. Eso se llama tecnología, se llama innovación, y es lo que ha sucedido con las vacunas. Las vacunas de RNA y DNA se comenzaron a investigar en 1990. Las vacunas de coronavirus se comenzaron a investigar en en el 2002, cuando la primera pandemia de coronavirus inicia. Teníamos 17 años estudiando vacunas para coronavirus. No es cierto que esta vacuna se desarrolló en 10 meses. Ese es un tema. El segundo tema, Gonzalo, es que este virus no es el mismo virus que sale de China en enero, febrero, marzo del 2020. La variante original fue mutando. En marzo tuvimos, en febrero, la primera variante que comienza a mutar. Nos damos cuenta que este virus iba cambiando. Después comienzan a aparecer las mutantes de Sudáfrica, la mutante de Inglaterra, la mutante brasileña, y en octubre del año pasado emerge la mutante Delta de la India, ¿okay? Que se disemina por el mundo. Hoy representa 99.9% de las variantes en Estados Unidos y en Europa, y en Panamá comenzó con 30, subió al 60 y ahora es el 90%. ¿Cómo se desarrolla la vacuna? Caramba, la vacuna se desarrolla con la variante original. La vacuna se desarrolla en diciembre, se autoriza en diciembre del 2020 en el Reino Unido primero y después en Estados Unidos y Norteamérica, y utiliza la variante original. Cuando se evalúa contra la variante original, la eficacia es 93 al 94%. Ahora tienes una variante nueva que sabemos que no escapa la vacuna, pero requiere una dosis extra porque no es el mismo animal contra el cual tú desarrollaste la vacuna. ¿Ok? Entonces es como con una 22 mato un gato, necesito un rifle para matar un león. Entonces es el mismo tema. Ahora vayamos, ¿qué hace eso, Gonzalo? Bueno, hablábamos de inmunidad colectiva del 70% con la variante original, que tenía un R0. El R es la habilidad que tiene un virus de introducirse en una comunidad y transmitirse de una persona infectada a una sana. Un R0 que era entre 2 y 3.
O sea, una persona infectada era capaz de infectar a 2 o 3 personas más. Por lo tanto, si yo reduzco eso y vacuno al 70%, interrumpo la transmisión. Ahora tienes un virus nuevo y su R0 es 8. ¿Eso qué significa? Que para poder interrumpir la transmisión de un virus que cuando se introduce en una población no vacunada es capaz de infectar a 8, tengo que vacunar a más personas. Y en realidad, para llegar a la inmunidad colectiva contra esta variante, los expertos hablan de 80 a 90% de la población. Y muy probablemente lo más cercano es 90 más que 80. O sea que lo que decía, y hemos aprendido, esto es dinámico, las personas acusan a los científicos de que cambian los mensajes. Caramba, la ciencia no es matemática, la ciencia es evolutiva, la ciencia no es que falle, utiliza los elementos que tiene en un momento determinado para llegar a un estimado o a una hipótesis o a un proceso de recomendaciones. Hemos ido aprendiendo, era un virus que no existía, este en particular nos está enseñando cosas. Tener una vacuna en 10 meses, deberíamos estar aplaudiendo. Los que son creyentes deberían ir a la iglesia y agradecerle que tenemos una vacuna que nos puede salvar la vida. Si vamos al caso de Alemania, Gonzalo, que es el ejemplo que tú has puesto, ahí tenemos una población de alemanes muy grande que no se ha vacunado, 40 millones, ¿no? Que no se ha vacunado. Y en este país donde estamos hoy conversando, hay 1.5 millones de personas que no se han vacunado, ¿sí? Entonces, ese es un caldo de cultivo potencial para enfermarse y crear variantes nuevas. Afortunadamente, tenemos a la Delta. ¿Y por qué digo afortunadamente? Porque ha desplazado a todas las otras variantes. Y ahora nuestro sistema inmune se está enfrentando a un solo enemigo, no a la alfa, a la beta, a la gamma, a la delta, a la mu, a la lambda, a la epsilon, no, sino que se está enfrentando a la delta. Eso de alguna manera es buena noticia y es mala noticia. Es buena noticia porque siendo la variante que circula, en aquellos que estamos vacunados, si nos ponemos en contacto con el virus, nos va a reforzar nuestra respuesta inmune porque estamos protegidos. El que no está vacunado tiene varias posibilidades. Que no le pase nada, que se infecte, pero que termine en el hospital o en la terapia intensiva. Y eso es lo que queremos evitar. Hoy tenemos 476,000 diagnosticados de coronavirus en Panamá, que es un porcentaje de lo que realmente ha ocurrido. Tenemos clínicas de personas recuperadas de coronavirus en el Seguro Social, crónicos que tienen secuelas cerebrales, cardíacas, pulmonares, físicas, emocionales, mentales, que vamos a tener que atender durante meses o años, que van a ser un impacto financiero y productivo importante. Hoy en Panamá las personas que más se infectan son de 20 a 59, los que trabajan. Sí. Nuestra fuerza productiva laboral, en todos los sentidos, profesional y técnica, hoy es la que se está infectando. Y eso tiene un costo para el país. Es gente que no va a trabajar, es gente que se enferma, es gente que tiene secuela y es gente que fallece. Y cada persona que fallece, mientras más joven fallece, más pierde el país. La expectativa de vida en Panamá ahorita, ¿qué será? 78 años para los hombres aproximadamente. Si te mueres a los 20, dejaste de producir 58 años para este país. Si tú calculas el Producto Interno Bruto per cápita y multiplicas los años de vida que esa persona dejó de trabajar, te vas a dar cuenta de los miles de dólares que cada panameño que muere ha dejado de producir para este país. Y de los que están hospitalizados, hay seguros que no están ya queriendo proteger a los no vacunados. De hecho, la discusión hoy, anoche en Estados Unidos, escuchaba al doctor Fauci discutir si era necesario recomendar que el esquema de vacunación completo es 3 dosis y no 2. Si eso evoluciona hacia la discusión que se está tomando, significa que no vas a poder viajar si no tienes 3 dosis. De nuevo, esto es una discusión que está en proceso, no hay decisión al respecto. Pero nosotros estamos siguiendo estas discusiones a nivel internacional porque tenemos que posicionar al país de la manera correcta. Así como obtuvimos las mejores vacunas para el país, tenemos que estar atentos a qué se está discutiendo para poder llevar en la dirección correcta las decisiones que este país toma. Así que hay que vacunarse, hay que protegerse por solidaridad. Aquí hay niños de menos de 12 que no se pueden vacunar. ¿Quién es el que lo puede proteger? Tú vacunándote.
Sí, hay Europa, sobre todo Europa del Este, Gonzalo. Si tú evalúas España, hizo un papel espectacular vacunando a la población. Italia, Francia, son de los países que, de hecho, Inglaterra hizo cosas muy buenas y cometió varios errores. Pero Inglaterra ha tenido un incremento, está por arriba de lo que debería estar, pero no está incrementando. Toda Europa del Este está en una situación terrible y es el espejo que tenemos que vernos, Gonzalo, porque ellos van delante de nosotros en la evolución de la pandemia. La pandemia sale de China, llega a Europa y después llega a las Américas. Bueno, lo que estamos viendo en Europa nos puede pasar a nosotros en varias semanas y es un reflejo de lo que tenemos que estar reflexionando el día de hoy. Por eso es que yo hablaba hace algunos días de que había un repunte. Hay un repunte, de eso no hay ninguna duda. Tienes más casos cuando te comparas con la semana nuevos. Tienes más casos activos. Tienes un incremento de la tasa. Tienes un pequeño incremento, aunque estamos por debajo del 5% de las pruebas positivas. Teníamos 2.8, 2.9, ahora tenemos 3.4, 3.6. Hay un pequeño incremento y estamos haciendo menos pruebas hoy que las pruebas que hacíamos en el pasado. El RT está incrementando. Hay un repunte. Y cuando uno mira la evolución de las tres olas previas en nuestro país, cada vez que hubo un incremento y este fue sostenido, terminamos en una ola. Creo que hay un repunte. Creo que podemos contener una cuarta ola y si manejamos la tercera magistralmente, evitemos la cuarta. Pero hay un repunte eso lo podemos evitar vacunándonos, ¿no? Sí, te puedes infectar. A mí me toca el refuerzo en febrero, yo me puse mi segunda dosis en agosto, estaba participando en un estudio clínico y no supe los resultados hasta muy tarde, por eso me vacuné en agosto. Yo pienso ir a ponerme mi refuerzo a mis hijas que están fuera del país. La más pequeña están estudiando fuera, se puso su refuerzo, tiene 20, 21, el miércoles, ayer. La otra estoy dándole seguimiento, también está estudiando fuera para que se ponga su refuerzo. Tiene 22 y quiero que se ponga su refuerzo. Mi nieta tiene un refuerzo, tengo una nieta adolescente, bueno, no es adolescente, ya es mayor de edad, tiene más de 18, también tiene su refuerzo. Y es lo que vamos a hacer, ¿no? Soy médico. ¿Por qué no vemos que todos los médicos se han vacunado, o la gran mayoría? Hay un grupito de médicos confundidos, tengo que decir, que no sé de dónde sacan su información científica, no sé en qué revista científica han publicado la información que diseminan, pero la gran mayoría de los médicos están vacunados. Entonces, ¿por qué no nos preguntamos si los médicos se suponen que son los que manejan estos elementos técnicos científicos? ¿Por qué el 96% o 98% de los médicos se han vacunado? Es raro, ¿no? ¿Será que todos están confundidos y no saben lo que están haciendo? ¿O será que saben exactamente lo que hay que hacer y eso es protegerse? Quién sabe. Doctor, dos cositas más antes de concluir la entrevista. Esta semana un oyente nos preguntaba qué estaría pasando en otros países donde la vacunación, el esquema de vacunación es alto, 90, 80, 90%, y han tenido que regresar a las medidas restrictivas, a los confinamientos. Y lo otro es un oyente que me dice ahorita acerca de los potenciales efectos secundarios de las vacunas, que ese es uno de los argumentos de los antivacunas. ¿Qué habría que decir al respecto? Hay una cosa que se llama beneficio-riesgo. Igual que usted usa el cinturón de seguridad cuando conduce, no permite que las personas fumen en espacios cerrados y en algunos países los bebés, los niños no se los dan cuando nacen si usted no tiene una silla para sentarlos. En este caso hay una vacuna que evita la enfermedad y que tiene un beneficio mucho mayor que el potencial riesgo. Entonces, ¿cuáles son los efectos secundarios? Al oyente le informo que hay más de 7.500 millones de dosis aplicadas de esta vacuna en el mundo, en más de 180 países. Hay aproximadamente 40% de la población del mundo, lamentablemente no en los países más pobres, pero 40% de la población del mundo se ha vacunado en este momento. Los efectos secundarios están claramente caracterizados.
anafilaxia, que es una reacción alérgica, que nos puede dar comiendo camarones, tomando aspirina, tomando antiinflamatorios no esteroideos, nos puede dar una anafilaxia. Te pones penicilina, no sabes que eres alérgico y te puede dar una anafilaxia. Y sabemos la frecuencia de la anafilaxia y es extremadamente rara, 8 por 100.000 aproximadamente. El segundo efecto secundario que se observó fue con la vacuna AstraZeneca, que era alteraciones de la coagulación, sobre todo en mujeres después de la segunda dosis y mujeres alrededor de la tercera década de la vida. Claramente sabemos ese efecto secundario, parece ser un fenómeno de alteración de las plaquetas y sabemos su frecuencia y es extremadamente raro. De ahí le sigue la miocarditis, que se presenta en hombres entre los 16 y los 39 años de edad después de la segunda dosis y la frecuencia son de 10 a 11 casos por 100.000. ¿Ok? Entonces, cuando usted ve la frecuencia esa y la compara con la frecuencia de COVID, y usted nota que la frecuencia de COVID, de hecho, le menciono a la persona que pregunta, porque esto es importante, ¿cuál es el riesgo de que usted le dé miocarditis si le da COVID? 20%. 20 de cada 100. En Estados Unidos, en atletas jóvenes, en los colleges, en las universidades norteamericanas, 2% en esos atletas jóvenes. Así que el riesgo de miocarditis por COVID es altísimo comparado con el potencial riesgo de miocarditis por la vacuna. 10 por 100.000 por la vacuna, 20% si te da COVID. Y no solo te da miocarditis con COVID, de nuevo, afectación cerebral, pulmonar, endotelial, trombosis. Hay más trombosis y émbolos por COVID que potencialmente por la vacuna AstraZeneca. Entonces, los potenciales riesgos están claramente identificados y sabemos su frecuencia y es mínima, ¿ok? Comparado con el riesgo de COVID. Ahora, Flor, yendo a tu pregunta de que hay países con 90% de vacunados y con brotes, para ser un poco más preciso, está por debajo de ese 90%. Hay países que tienen 70, 75% y tienen brotes. Vayamos a Estados Unidos, ¿no? 320 millones de habitantes aproximadamente, no tengo la cifra exacta en el país, han logrado vacunar que 59% de la población con 2 dosis de la vacuna. Y han politizado una estrategia de salud pública. O sea, tienen un juego geopolítico en Estados Unidos y Norteamérica impresionante, ¿no? No quieren que los niños usen cubrebocas en las escuelas. No quieren que la gente use cubrebocas en los lugares cerrados. Caramba, este es un tema de salud pública, este no es un tema político, es un tema económico, social, de salud pública. Bueno, cuando tú politizas medidas de salud pública o intentas politizar medidas de salud pública, te pasa lo que le está pasando al país más poderoso del mundo. Es el peor país del mundo manejando la pandemia. Tiene la mayor mortalidad del mundo por la pandemia y tiene el mayor número de casos, siendo el país que estaba catalogado como el mejor preparado para manejar la pandemia. Sus expertos, sus científicos, sus técnicos, de hecho ellos nos desarrollaron la vacuna en 10 semanas, en 10 meses, desde que comenzaron los estudios de esta vacuna hasta que tuvimos la vacuna. Sin embargo, la política no se debe inmiscuir en la salud pública. Entonces, doctor Ortega, ahí yo lo interrumpo y yo sé, Flor, que tenemos poco tiempo, pero entonces ha llegado el momento de que la vacunación sea obligatoria o que el pase verde sea obligatorio en Panamá. Te puedo dar mi punto de vista personal y te puedo dar el punto de vista estratégico. Yo creo que tenemos que incentivar más a la vacunación. Rodrigo Noriega publicaba ayer un artículo muy interesante en el cual él hablaba de hasta incentivos económicos. Yo creo que tenemos que colaborar más el sector público y privado para hacer más incentivos. Yo creo que nosotros deberíamos de hacer obligatoria la vacuna en ciertos segmentos de la población. ¿Cuál? Salud. No debe haber un médico no vacunado, porque ese médico no vacunado es un peligro para la persona que está atendiendo. Sea un prematuro, un recién nacido, un anciano, una persona trasplantada, una persona con una infección en el cuarto de urgencia. Salud debería ser obligatoria la vacunación. El sector público, desde mi perspectiva personal, debería ser obligatoria la vacunación. Nosotros ofrecemos un servicio, nosotros atendemos. El país depende de que el sector público pueda funcionar y de esa manera ofrecer
el trabajo que nosotros hemos sido abocados a hacer en la responsabilidad que tenemos. Ahí debería ser obligatorio. El sector privado tiene la libertad de tomar la decisión de exigir o no la vacunación a sus empleados. Ahí hay un tema de productividad y competitividad que el sector privado decidirá si se quiere correr el riesgo en una fábrica de que haya un brote y tenga que cerrar la fábrica y tener pérdidas económicas. Esa es una decisión del sector privado y creo que les compete porque estamos hablando de competitividad y productividad. Yo creo que yo lo dejaría opcional porque funcionó para AstraZeneca. 99% de las personas que se pusieron la primera dosis de AstraZeneca se pusieron la segunda. Y teníamos temor. El tema de la trombosis, caramba. Sin embargo, hay 335,000 panameños que se pusieron la primera dosis de Pfizer y no se han puesto la segunda. Yo no entiendo la lógica de que eso ocurra. Yo creo que deberíamos de incentivar a los que tienen dudas, ignorar a los que son antivacunas y no tienen realmente una base científica poner la vacuna accesible de una manera más visible, diría yo, aunque tenemos vacunación y la gente lo sabe. Estamos vacunando desde enero de este año en este país. La gente sabe exactamente dónde está la vacuna el día de hoy, porque lo estamos haciendo en lugares fijos y por circuito, pero yo estaría inclinado, Flor y Gonzalo, a que todavía la hagamos más evidentes y la pongamos en la mayoría de las policlínicas y centros de salud, que le facilite el acceso a las personas a lo largo de todo el país, aunque hoy tenemos centros de vacunación en todo el país. Obligatoria a nivel nacional, bueno, ya sabemos que no puedes viajar a ciertos países si no enseñas tu código de vacunación. Yo lo dejaría todavía opcional. Si estamos en una cuarta ola, yo creo que ahí la discusión se vuelve más urgente. Pero yo sí creo que hay segmentos de la sociedad en donde la vacunación debería ser obligatoria, Gonzalo. Doctor, muchísimas gracias por habernos atendido como siempre. Un placer. Que tengan buen día. Hasta luego.